Hola contadores, actualícese en alianza con Contalia, el liquidador online del futuro. Les da la bienvenida a este video. Hablaremos sobre dividendos y participaciones del año gravable 2022, tributación en personas naturales, residentes y no residentes. Si quieres entenderlo a profundidad y aprender a resolver al momento de realizar la declaración de renta de uno de tus clientes de forma fácil, quédate hasta el final. Bueno, y entonces vamos a analizar un poquito la definición de los dividendos y participaciones, la cual está contemplada en el artículo 30 del Estatuto Tributario, el cual nos define y nos da a entender por dividendos y participaciones en utilidades que es toda la distribución de beneficios en dinero o en especie, con cargo al patrimonio y que se realiza a los socios, accionistas o comuneros, asociados, suscriptores o similares, excepto la distribución de capital y la prima en colocación de acciones. También la norma nos hace referencia a la transferencia de utilidades que corresponden a rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional obtenidas a través de los establecimientos permanentes o sucursales en Colombia, tanto de personas naturales, residentes como no residentes. Entonces, lo primero que debemos identificar es el tipo de persona a la cual pertenece el dividendo. Vamos a mirar la presentación. Vamos a mirar entonces el tratamiento tributario de los dividendos para personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas también residentes. Entonces vamos a tener el primer factor presente, el año al cual pertenecen los dividendos. Entonces vamos a tener dividendos del año 2016 y anteriores y del año 2017 y siguientes. Esto pues nos lo especificó la ley 1819 del año 2016, en donde nos dijo que el tratamiento del 2016 y hacia atrás de los dividendos no gravados debía tenerse en cuenta el numeral 1 del artículo 1.2.1.10.3 del Decreto Único Tributario 1625, en tanto que los gravados vamos a tener en cuenta el numeral 2 del artículo 1.2.1.10.3 del Decreto Único Reglamentario 1625 y del 2017 y siguientes para personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas también residentes. El tratamiento de los dividendos gravados lo vamos a encontrar en el inciso primero del artículo 242 del Estatuto Tributario, en tanto que el tratamiento de los dividendos no gravados del año 2017 y siguientes vamos a encontrarlo en el inciso segundo del artículo 242 del Estatuto Tributario. Bueno, también vamos a tener en cuenta los dividendos para las personas naturales no residentes del año 2016 hacia atrás. Pues vamos a encontrar también unos dividendos no gravados y unos gravados para esas personas naturales no residentes. Los no gravados vamos a contemplarlos en el artículo 245, que hace concordancia con el artículo 1.2.1.10.3 del Decreto Único Tributario 1625. En tanto que los gravados debemos tener en cuenta el artículo 245, pero vamos a tener en cuenta en concordancia el Decreto Único Reglamentario 1625, el artículo 1.2.1.10.3 de personas naturales. Entonces, claro, cuando miramos los dividendos gravados y no gravados, también de personas naturales, pero no residentes, entonces nos toca irnos al 2017, porque pues también la norma hizo la misma diferenciación, tanto para residentes como para no residentes. Entonces, del 2017 vamos a encontrar de igual manera los dividendos no gravados en el primer inciso del artículo 245 y los gravados en el segundo inciso del artículo 245, el cual fue modificado con el artículo 51 de la ley 2010 de 2019. Bueno, ya que tienes clara toda la parte teórica, te vamos a mostrar con ejemplos cómo puedes resolver de forma automática y fácil con Contalia.com. Para ello, le daremos paso al doctor Alejandro Orozco, contador experto tributario de Contalia, el liquidador del futuro. Muy buenas, don Alejandro, ¿cómo se encuentra?
Hola, un saludo para todos. Muchísimas gracias por esta información, doctor Germán. Ahora lo que vamos a ver es cómo Contavia nos facilita a nosotros los contadores la vida en cuanto al manejo de los dividendos, que es un tema complejo en cuanto a la declaración de renta. Entonces, vamos a iniciar. En este momento ya tengo mi cliente creado, entonces le voy a dar continuar. Lo que vamos a hacer en este momento es un caso de un residente fiscal. Quiere decir, debemos responder estas dos preguntas en no. ¿Recibió algún ingreso, poseía algún bien por fuera de Colombia? No. Y no permaneció fuera de Colombia más de 182 días. Entonces, en este caso sería residente fiscal. Vamos a darle siguiente. Ahora nos vamos a dirigir a la pestaña de ahorros y préstamos y vamos a encontrar en la parte inferior dos opciones para ingresar este tipo de acciones: en comisionista de bolsa o fiduciarias o en acciones de sociedades privadas. Para este caso vamos a utilizar acciones de sociedades privadas, vamos a seleccionarlo, vamos a escribir el nombre acciones, en este caso el tercero que convenga, vamos a indicar que sí recibió dividendos sobre estas acciones y vamos a indicar que no tiene ningún préstamo. Le vamos a dar guardar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a la pestaña de resumen y vamos a ingresar la información. Entonces, en este caso, en la pestaña de resumen vamos a dirigirnos al certificado de dividendos. Entonces vamos a ingresar la información. Entonces, en este caso vamos a tener los 4 campos mencionados anteriormente para ingresar la información. Entonces, en este caso, dividendos distribuidos como no constitutivos de renta de 2016 y años anteriores. Entonces, en este caso vamos a indicar 100 millones de pesos. Vamos a indicar dividendos distribuidos grabados del 2016 y años anteriores, vamos a ingresar 50 millones de pesos y vamos a tener los del 2017 y siguientes. En los no constitutivos de renta, o sea, los no grabados, vamos a ingresar 20 millones de pesos y en los grabados vamos a indicar otros 20 millones de pesos. En este caso, al final vamos a guardar la información y vamos a liquidar la declaración de renta. Una vez completa la información, podemos validar en el resumen tributario de las acciones privadas qué fue lo ingresado. Entonces, en este caso vamos a tener el valor patrimonial y nos indica que no constitutivos de renta de 2016 y años anteriores, indicamos 100 millones de pesos. Vamos a revisar que tenemos los del 2016 y anteriores, tenemos otros 50 millones de pesos que en este caso son los grabados. Vamos a tener que a la primera subcédula, los dividendos de 2017 y siguientes, tenemos 20 millones de pesos y para la segunda subcédula vamos a tener otros 20 millones de pesos que van a ser los dividendos distribuidos grabados 2017 y siguientes. Una vez confirmemos la información en el resumen tributario, vamos a poder darle elaborar declaración de renta. En este caso, lo que va a hacer Contavia es realizar los cálculos y hacer todas las validaciones pertinentes para entregar una declaración de renta perfecta. Entonces, en este momento estamos revisando los datos. En este caso va a validar, luego va a optimizar deducciones si es necesario, luego calcula el impuesto, realiza conciliaciones y por último imprime los reportes. Entonces, esto es lo importante de la carga de la declaración de renta. En este momento debemos esperar un par de minutos para que nos genere la declaración de renta. Una vez finalizado todos los filtros de revisión de Contavia, nos va a entregar la declaración de renta. Entonces, en este caso vamos a poder revisar los valores y sugerencias que nos hace el aplicativo. Entonces, en este caso nos entrega que este cliente tiene un impuesto a pagar de 12.061.000. Nos va a entregar un resumen donde nos va a entregar unas posibles sugerencias, nos va a entregar un balance general, nos va a entregar un estado de resultado y nos va a entregar el formulario 210. Aparte de eso, nos va a entregar una depuración de cada una de las cédulas. En este caso, nos entrega la depuración de la renta de dividendos, donde nos indica cada uno de los ingresos que tuvo esta persona. Ahora lo que vamos a validar es
cómo se registró automáticamente esos ingresos que registramos en Contadia en el formulario 210. Entonces vamos a recordar que dividendos del 2016 y años anteriores tenemos no grabados 100 millones, grabados 50. Entonces lo que vamos a reportar es una totalidad de 150 millones, donde 100 millones son no constitutivos y 50 van a ser grabados. Listo. Entonces, si vamos a la teoría entregada por el doctor Germán, lo que debemos hacer a estos 50 millones de pesos es aplicarles la tabla del artículo 241 del 2016 y encontrar el impuesto, que en este caso va a ir a la casilla 119, que es 1.629.000 pesos. Ahora lo que vamos a hacer es corroborar esto. Entonces, por medio de este archivo vamos a revisar que esos 50 millones de pesos los debemos convertir en VTs con la VT del 2022 y eso nos va a dar 1.316 VTs, que si la ubicamos en la tabla del 241 va a estar en el rubro 2. Quiere decir que tenemos que aplicar lo siguiente: vamos a tomar esa base, le vamos a restar 1090 VTs y vamos a aplicarle un 19%. Eso nos da un resultado de 43 VTs, lo cual nos va a dar un impuesto de 1.629.000. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una calculadora y vamos a hacer los cálculos manuales para corroborar y para repasar la teoría entregada por el doctor Germán. Tomamos los 50 millones, le aplicamos las VTs, nos va a dar 1.315. Entonces ahora le vamos a restar 1090 VTs, a eso le vamos a aplicar el 19% y nos va a dar 43 VTs, esto redondeándolo a miles de pesos por, de nuevo la VT nos va a dar el 1.629.000, que llevándolo al formulario es 1.929.000. Eso hablando de los dividendos del 2016 y años anteriores. Ahora vamos a hablar de la primera subcédula, que son los dividendos del 2017 y años siguientes no grabados. Entonces en este caso llevamos 20 millones de pesos, que en la casilla 120 nos da un impuesto de 860.000 pesos. Entonces vamos a mirar de nuevo en esta tablita cómo va a ser el impuesto. Entonces son 20 millones de pesos y lo que tenemos que aplicar es lo siguiente: vamos a convertir eso en VTs y si es superior a 300 VTs, lo que vamos a hacer es tomar las VTs menos 300 y a ese resultado le vamos a aplicar el 10%. Entonces lo vamos a hacer también manualmente. Vamos a tomar los 20 millones, los vamos a dividir por la VT y eso nos va a dar 526. A esos 526 le voy a restar 300 VTs y a ese resultado le voy a aplicar el 10%. Eso me da 23 VTs aproximadamente. Por la VT me va a dar los 859.880, redondeándolo a 1.860, que está en la casilla 120. Eso en cuanto a los dividendos no grabados del 2017 y siguiente. Por último, vamos a tener los dividendos grabados del 2017 y años siguientes, que van a la casilla 108, que son la segunda subcédula de la renta de dividendos. Lo que vamos a tener es 20 millones de pesos, que nos da un impuesto sobre los dividendos de 7.160.000. Ahora este proceso de estos dividendos grabados son un poco más extensos y vamos a mirar cómo. Vamos a tener los 20 millones de pesos, los vamos a multiplicar por el 35%, que eso está en el artículo 40, como nos lo mencionó anteriormente en la teoría, y eso nos da como resultado 7 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer con esos 7 millones? Se los vamos a restar a los 20 y nos va a dar un resultado de 13 millones de pesos, el cual luego le voy a aplicar la tabla mencionada anteriormente, que es coger las VTs, convertir las VTs y si son mayores a 300 VTs le vamos a aplicar el 10%. Eso dándonos como resultado 159. Y los 7 millones anteriores que nos dieron en el paso 1, se los sumo al paso 2 y nos da
el paso 3, que es como tal el impuesto. Pero entonces, para que sea más claro, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a tener un primer paso, que es tomar la totalidad de ingreso recibido y lo vamos a multiplicar por el 35%, que es el porcentaje del artículo 40. Eso nos da un resultado de 7 millones de pesos, que va a ser el resultado del primer paso. Posteriormente a eso se lo resto a los dividendos recibidos, me van a dar 13 millones de pesos. Lo que tengo que hacer es tomar esos 13 millones de pesos y dividirlo por VT. En este caso, convertirlo en VT, le voy a restar las 300 VTs y al resultado le voy a aplicar el 10%. Eso me da 4 VTs. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a multiplicar por la VT y me da 159,880. Más los 7 millones de pesos del primer paso, me da 7.159.880, que redondeado, pasado a miles de pesos, nos da los 7.160.000 que están en la casilla 120. Entonces, estos son los cálculos manuales, confirmado que Contadia hace los cálculos perfectos. Estos cálculos se hacen automáticamente, como acabamos pues de ver, que los ingresamos y nos entrega totalmente todos los cálculos perfectos en el formulario 210. Eso como tal es todo. Así es como se calculan los dividendos para los residentes fiscales. Y ahora lo que vamos a ver es cómo haríamos para los no residentes. En este caso, en Contadia tendríamos que entrar a editar información, ir a la pestaña de información personal y responder que sí tiene bienes en el exterior y que sí permaneció más de 182 días fuera de Colombia, y seguir respondiendo las siguientes preguntas para determinar que es no residente fiscal. Así es como se calculan en Contadia los dividendos. Doctor Alejandro, muchas gracias. Bueno, ya lo sabes, con Contadia.com puedes resolver este y todos los casos tributarios de la declaración de renta de una persona natural no obligada a llevar contabilidad de forma automática. Y si te quedan dudas, cuentas con un chat de soporte tributario en vivo para ayudarte. Es hora de olvidarte de los cálculos tediosos y de los errores humanos. Contadia.com es el futuro de la contabilidad, porque además de conectarte automáticamente con la cuenta Muisca de tu cliente, te permite extraer la información exógena, los valores de los certificados tributarios y hacer todos los chequeos de la DIAN y mucho más, que eso te da garantía. ¿Qué esperas para unirte a la revolución contable y ser un contador o contadora del futuro?